Capítulo 1. La primera oración. Nunca pensé que una oración pudiera cambiar el aire que respiras. Aquella noche, en el cementerio del convento, el frío era tan espeso que cada aliento parecía una nube de incienso negro. Yo estaba allí por un encargo inocente, dejar flores en la tumba de la hermana Magdalena. Muerta hacía más de un siglo. Dicen que fue santa, aunque jamás canonizada. Que sus rezos curaban fiebres y su voz acallaba tormentas. Pero también susurran que murió excomulgada, con los labios sellados por un hilo bendito para que no pronunciara su última plegaria. Me arrodillé ante su lápida. La luz de la luna se filtraba entre las cruces. Y el silencio era tan perfecto que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Sin saber por qué, recité el Padre Nuestro. Lo hice despacio, palabra por palabra, como si alguien me estuviera escuchando. Y entonces ocurrió. Hija mía, la voz no vino del cielo. Surgió desde abajo, desde la tierra húmeda que cubría la tumba. Me quedé helada, la garganta seca. Miré alrededor, buscando algún bromista. Pero no había nadie. Solo el mármol frío bajo mis manos. He esperado mucho tiempo, continuó la voz. Háblame. No corrí. No grité. Algo en su tono no era amenaza, sino necesidad. Sentí compasión. Una compasión enferma que me obligó a acercar los labios a la grieta del mármol. ¿Quién eres?, susurré. Un silencio espeso, y después, como un murmullo que arañaba el oído. Soy la que respondió oraciones cuando Dios guardó silencio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ella sabía. Sabía lo que yo había pedido en mis rezos secretos, la salud de mi madre moribunda. El perdón por un pecado que aún no me atrevía a confesar. Puedo ayudarte, dijo. Pero tienes que devolverme algo. No pregunté qué. Porque en ese instante, justo detrás de mí, escuché pasos arrastrados sobre la grava. Giré lentamente, y vi que las demás tumbas seguían cerradas. Pero sus cruces temblaban, como si todas quisieran escuchar mi respuesta. La voz volvió. Más fuerte. Más cerca. Reza otra vez, y esta vez. Que sea solo para mí. Yo obedecí. Y el aire del cementerio cambió. Como si el cielo se hubiera apartado para dejar pasar algo que no venía de él. Capítulo 2. Que el nombre que no debía pronunciarse. Aquella noche regresé a mi celda con los labios ardiendo. Como si las palabras que había rezado fueran brasas que no se apagaban. Intenté dormir. Pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz, lenta y húmeda, repitiendo lo mismo, reza solo para mí. Al amanecer, creí que todo había sido una alucinación. El coro de las monjas llenaba la capilla y el olor a pan recién horneado me devolvía a la rutina. Pero, en el momento en que me arrodillé para la oración matutina, una frase extraña se formó en mi mente. No era latín, ni castellano, ni siquiera un idioma que reconociera. Era un conjunto de sílabas ásperas, como piedras rodando bajo el agua. Pasé el día intentando olvidarlo. No lo pronuncié en voz alta, hasta la noche. Volví al cementerio, arrastrada por una fuerza que no podía desafiar. La luna, más grande que nunca, iluminaba la tumba de la hermana Magdalena como si fuera un altar de plata. Me arrodillé, y sin pensarlo, pronuncié ese nombre prohibido. La tierra bajo mis rodillas tembló. Un crujido recorrió el mármol. Y de la grieta escapó un aliento tibio. Ahora me escuchas de verdad, dijo la voz. ¿Satisfecha? Has llamado a la puerta correcta. Sentí que el aire se densificaba, y que las sombras de las cruces se inclinaban hacia mí, como si quisieran oír también. ¿Qué significa ese nombre?, pregunté. Es el que Dios olvidó, y el que me pertenece. Algo en el suelo cedió. La lápida se movió apenas 1 centímetro. Lo suficiente para que un olor húmedo, mezcla de incienso viejo y carne sellada, me golpeara el rostro. Dentro, algo raspó la madera de su ataúd, como si unos dedos larguísimos buscaran salida. Si continúas, el pacto será completo, susurró. Pero recuerda lo que yo doy. ¿Él lo quita? Entonces lo escuché. No desde la tumba, sino detrás de mí, pasos lentos, arrastrados, acercándose. No me giré. La voz volvió a hablar. Más cerca, como si estuviera a mi lado. Repite el nombre 3 veces, y verás a quién traes contigo. Tragué saliva. Y en el silencio del cementerio, dije la primera. Capítulo 3. Las promesas de medianoche. La tercera vez que pronuncié el nombre, el aire se partió como un cristal invisible. El eco no rebotó en las paredes del cementerio, sino que se hundió en la tierra, desapareciendo como agua absorbida por la arena. Y entonces, ella respondió. Ahora puedo escucharte incluso cuando callas, susurró. Pere, hija mía. No lo pensé demasiado. Mis rodillas dolían. Mi respiración era un hilo. Y mi mente gritaba solo una súplica, que mi madre sanara.
La voz permaneció en silencio unos segundos que parecieron siglos, hasta que volvió. Más grave, más lenta. Será tuya la gracia, pero a cambio, yo tomaré algo de ti. ¿Qué? Pregunté, sintiendo que el corazón me golpeaba en las costillas. Aún no lo sé. La noche decidirá. Un viento helado barrió el cementerio, apagando las velas que las monjas habían dejado sobre otras tumbas. La suya, sin embargo, permaneció iluminada por una llama que no titilaba, como si no existiera el aire alrededor. Regresa mañana. Cuando el reloj marque la medianoche, ordenó. Y tráeme algo vivo. No me dio tiempo a preguntar qué significaba eso. A mi derecha, un sonido de huesos moviéndose bajo la tierra me hizo retroceder. Y entre el mármol y la tierra húmeda, emergió lentamente una hostia. No era blanca. Era negra como carbón, con un brillo aceitoso que la hacía parecer hecha de piedra pulida. Comulga conmigo, susurró la voz, y la promesa se sellará. La tomé con manos temblorosas. No sé por qué lo hice. Quizá porque supe que, si la dejaba caer, algo invisible me tomaría por el cuello y me obligaría a hacerlo de todos modos. La puse en mi lengua, y sentí el sabor del hierro, del polvo antiguo, y de algo más. Algo vivo que se movió un instante antes de deshacerse. La voz rió. Un sonido seco, como tierra derrumbándose. Ahora ya no eres suya. Eres mía. Me levanté tambaleando, y al volverme hacia el portón del cementerio, vi que estaba abierto. Y allí, justo fuera, había una silueta esperándome, quieta, pero inclinada hacia mí, como si ya supiera que yo vendría. Capítulo 4. La hostia negra. Esa noche no dormí. La hostia negra que había recibido no me pesaba en el estómago, me pesaba en el alma. Sentía que algo dentro de mí latía, como si hubiese tragado un corazón ajeno que no quería dejar de palpitar. A la mañana siguiente, durante la misa, todo pareció normal hasta el momento de la comunión, cuando el sacerdote colocó la hostia consagrada sobre mi lengua. El pan blanco se tornó amargo, y su textura se volvió blanda, húmeda, como carne cruda. Tragué con esfuerzo, sintiendo como algo se removía dentro de mí. Las miradas de las demás monjas me incomodaban. Algunas parecían no notar nada, pero otras se apartaron, como si un olor invisible me rodeara. Al caer la noche, una fuerza irresistible me llevó de nuevo al cementerio. La luna apenas era una línea afilada en el cielo, y la tumba de la hermana Magdalena parecía más hundida, como si estuviera tragándose a sí misma. «Has probado mi cuerpo», dijo la voz desde las profundidades. «Ahora probarás mi sangre». Un sonido húmedo se escuchó bajo la tierra. De una grieta en el mármol comenzó a brotar un líquido espeso, oscuro, con un aroma dulce y metálico. No quise tocarlo, hasta que mis manos se movieron solas, como obedeciendo una orden silenciosa. Al contacto, el líquido estaba tibio. Lo acerqué a mis labios y bebí. Un calor abrasador me recorrió. No como fuego, sino como una fiebre repentina. Las sombras alrededor parecieron inclinarse hacia mí, y escuché un murmullo colectivo, como si decenas de voces estuvieran rezando al mismo tiempo, en un idioma que mi mente no podía reconocer, pero que mi corazón sí entendía. «Pronto recibirás lo que pediste», susurró ella. «Pero recuerda, toda gracia tiene su sombra». De pronto, sentí una mano apoyarse en mi hombro. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Sin embargo, el peso seguía allí, invisible, presionando mi piel. Y en ese instante, desde la lápida, la voz habló por última vez esa noche. «Mañana, cuando me escuches, no estaré sola». Capítulo 5. El retrato que abrió los ojos. A la mañana siguiente, creí que todo había sido un sueño febril. El cementerio, la hostia negra, la sangre, todo se desdibujaba en mi memoria, como si la noche anterior hubiese sido borrada con un trapo húmedo. Pero la sensación en mi cuerpo me delataba, un pulso irregular, como si mi corazón y otro latido ajeno convivieran en el mismo pecho. En el claustro, mientras ayudaba a limpiar la sacristía, mis ojos se detuvieron en un retrato que siempre había estado allí. Lo conocía de memoria, una pintura antigua de la hermana Magdalena, con las manos juntas y la mirada baja. Nunca había tenido nada de especial hasta ese día. Cuando pasé frente a él, sentí que algo me observaba. Me detuve, fingiendo limpiar el marco, y entonces lo vi, sus párpados temblaban. Me quedé inmóvil. El aire a mi alrededor se volvió denso, y el silencio se hizo tan pesado que podía oír mi propia sangre corriendo en los oídos. Entonces, la pintura abrió los ojos. No eran los de una santa. Eran oscuros, profundos, como dos pozos sin fondo. «Has bebido de mí», susurró, aunque sus labios no se movieron. «Ahora puedo verte, incluso aquí dentro». Retrocedí,
tropezando con una silla. Nadie más en la sacristía pareció notar nada. Las otras hermanas seguían trabajando, ajenas a la escena, como si estuvieran sordas o ciegas a lo que ocurría. Me obligué a mirar de nuevo el retrato. Ella sonreía, una sonrisa tan leve que casi podía confundirse con un pliegue de la pintura, pero lo bastante viva para helarme la sangre. Esta noche, a medianoche, vendrá otra alma a nosotros, dijo. Asegúrate de que la traigas tú. Tragué saliva. ¿Y si no lo hago? Pregunté en un hilo de voz. Los ojos parpadearon lentamente. Entonces vendré yo por ti, y te llevaré a un lugar donde nadie reza. Pero todos escuchan. La campana del convento sonó, rompiendo el momento. Cuando volví a mirar, el retrato estaba como siempre, ojos cerrados, manos juntas, rostro sereno. Pero yo sabía que no volvería a verlo igual. Capítulo 6. El padre que se arrodilló. Esa noche, la luna estaba oculta tras nubes espesas, y el viento golpeaba las paredes del convento como si quisiera entrar. Yo me mantenía despierta, sabiendo que, cuando el reloj marcara la medianoche, debía llevar otra alma a la tumba. No sabía a quién elegir hasta que escuché pasos en el pasillo. Era el padre Julián, el confesor del convento. Llevaba la sotana desordenada, como si hubiera salido de la cama con prisa, y sus manos temblaban alrededor de un rosario que no dejaba de girar. «Hermana», dijo, sorprendido de verme. «¿También la escuchaste?» Sentí un escalofrío. «¿A quién?», pregunté, aunque sabía la respuesta. «A ella, a la que está en la tierra». Sin esperar mi reacción, el padre siguió caminando hacia la puerta trasera que conducía al cementerio. Lo seguí, incapaz de detenerme. Sus pasos eran seguros, como si hubiera hecho ese camino 1000 veces. Y su respiración se aceleraba con cada metro que nos acercábamos a la tumba de la hermana Magdalena. Al llegar, se arrodilló de golpe, como si sus rodillas fueran atraídas por un imán invisible. Apoyó las manos en el mármol y comenzó a rezar, pero no en latín, ni en castellano. Eran las mismas sílabas ásperas que yo había pronunciado días atrás. El suelo vibró suavemente bajo nosotros. La voz de ella emergió, más clara que nunca, resonando en la noche. «Bienvenido, padre, te esperaba». El padre Julián se inclinó aún más, hasta que su frente tocó la piedra fría. Su respiración se volvió irregular, como si luchara contra algo que intentaba entrar en él o salir. De pronto, su voz cambió. Ya no era suya, era la de ella, hablando a través de su boca. «Hija mía, el altar está listo». Retrocedí un paso, pero el padre levantó la cabeza y me miró fijamente. Sus ojos, normalmente cansados y suaves, eran ahora negros y brillantes, como los del retrato. «Esta noche no estamos solos», dijo, y detrás de mí escuché el sonido de tierra removiéndose. No me atreví a girarme, porque sabía que, si lo hacía, vería quién más había venido a escuchar nuestras oraciones. Capítulo 7. El rezo que devolvió a los muertos. El padre Julián no apartaba sus ojos negros de los míos. Su voz, ahora más grave, me ordenó: «Reza conmigo, y verás el milagro». No quería hacerlo, pero mis labios comenzaron a moverse solos, repitiendo esas sílabas extrañas que ardían en mi lengua. El aire se volvió espeso, casi líquido, y un olor a tierra húmeda y flores podridas llenó el cementerio. El mármol de la tumba de la hermana Magdalena empezó a temblar. Pequeñas piedras rodaron hacia los lados, y una grieta se abrió lo suficiente para dejar escapar un aliento tibio. Pero no era solo eso, a mi alrededor. Otras tumbas comenzaron a moverse también. Escuché uñas rascando madera, golpes sordos desde dentro de los ataúdes. El rezo se hizo más rápido, más frenético, como si una fuerza invisible empujara nuestras voces hacia lo profundo de la tierra. Y entonces, la primera mano apareció, pálida, hinchada, con la piel estirada como papel mojado. Se aferró al borde de la tumba vecina. Un cuerpo entero emergió después, con el hábito de una monja deshecho, el velo colgando sobre un rostro en el que no quedaba ni un rastro de vida, salvo los ojos, abiertos y fijos en mí. «Ella respondió», dijo el padre, con una sonrisa que no le pertenecía. «Te devuelve lo que pides, aunque no sea igual que antes». Mi corazón latía desbocado. Una segunda figura salió de otra tumba. Esta vez un anciano del pueblo al que había visto enterrarse meses atrás. Caminaba lentamente, la cabeza ladeada, con la boca entreabierta como si intentara recordar cómo respirar. Me quedé paralizada. Y entonces la vi, entre las sombras, avanzando hacia mí. Estaba mi madre, o lo que quedaba de ella. El mismo vestido que llevaba en el hospital. La misma cadena con el crucifijo que yo misma había puesto en su cuello antes de enterrarla. «Madre», susurré.
sintiendo que las piernas me flaqueaban. Ella sonrió. Pero no era la sonrisa dulce que recordaba, era algo torcido. Como si otra boca se hubiera formado detrás de la suya. La voz de la tumba habló de nuevo. Fuerte. Desde todas partes. Prometí devolvértela. Cumplí mi palabra. Y en ese instante, mi madre dio un paso hacia mí, con las manos extendidas. Capítulo 8. Las campanas sin misa. El primer paso de mi madre resonó como un trueno en mi pecho. El segundo, como un latigazo de hielo en la espalda. Detrás de ella, las otras figuras salidas de sus tumbas avanzaban en silencio, con esa quietud enfermiza que imita la vida pero no la posee. Y entonces, cuando la noche se volvió tan espesa que ni la luna se atrevía a mirarnos, ocurrió algo que no debería haber ocurrido. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Tan, tan, tan. No había misa. No había monjas en el campanario. El sonido no venía de las alturas, sino de todas partes a la vez, como si el aire mismo estuviera vibrando. El padre Julián sonrió, aún de rodillas ante la tumba de la hermana Magdalena. Son las campanas del pacto, dijo. Cada toque anuncia un alma entregada, y una gracia concedida. La voz de ella, profunda y dulce, habló desde el mármol. Hoy, hija mía, he recibido más de lo que pediste. Las campanas siguieron sonando, más rápidas, más frenéticas, hasta que el tañido se volvió un zumbido insoportable. Me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. El sonido estaba dentro de mi cabeza. Las figuras que habían vuelto de la tierra comenzaron a moverse al ritmo de las campanas. Un balanceo hipnótico, como si respondieran a una melodía invisible. Mi madre estaba cada vez más cerca. Podía olerla, un aroma extraño, mezcla de incienso viejo y carne húmeda. Acércate, hija, susurró con esa voz que no era suya. Aún puedes rezar conmigo. Di un paso atrás. Sentí el barro frío bajo mis talones, como si el cementerio quisiera tragarse mis pies para que no escapara. Y entonces, las campanas se detuvieron. Un silencio absoluto cayó sobre todos nosotros. La voz de la tumba habló por última vez esa noche, y su tono me heló la sangre. Mañana, al tercer toque, no serán ellos los que vengan a buscarte, seré yo. Capítulo 9. El espejo del cementerio. El día siguiente amaneció con un cielo bajo, casi negro, como si la noche se negara a irse del todo. Desde las primeras horas, sentí una presión constante en el pecho, como si alguien invisible se sentara sobre mí. A media tarde, mientras intentaba concentrarme en las labores del convento, una de las hermanas me pidió ayuda para limpiar el depósito donde se guardaban objetos antiguos. Allí, entre cofres llenos de cálices oxidados y reliquias cubiertas de polvo, encontré algo que no había visto nunca, un espejo grande, de marco de madera tallada con símbolos que parecían letras, pero de un idioma que no conocía. No lo toques mucho, me advirtió la hermana. Dicen que pertenecía a la sacristía vieja, la que quedó destruida después del incendio, el año que murió la hermana Magdalena. Me quedé observándolo. El vidrio no reflejaba del todo bien. Había una leve ondulación en la superficie, como si estuviera hecho de agua atrapada. Sin saber por qué, sentí la necesidad de llevarlo al cementerio esa noche. Cuando llegó la medianoche, el espejo estaba apoyado frente a la tumba. Me arrodillé, esperando escuchar su voz, pero no hubo palabras, solo el susurro del viento entre las cruces. Fue entonces cuando miré el reflejo. No vi el cementerio detrás de mí, no vi las cruces, ni el mármol. Me vi a mí misma, arrodillada, pero con la boca moviéndose a toda velocidad, pronunciando oraciones que yo no decía. Mis ojos estaban fijos, vidriosos, y cada palabra que mi reflejo pronunciaba parecía arrancar vapor de mi aliento. Así te ves cuando rezas para mí, dijo la voz, pero no desde la tumba, sino desde dentro del espejo. Quise apartar la mirada, pero algo en mi reflejo sonrió. No yo, ella, la hermana Magdalena, usando mi rostro. El tercer toque se acerca, susurró, y cuando suene, no será un reflejo lo que veas, sino lo que siempre has llevado dentro. En ese instante, detrás de mi imagen, comenzaron a aparecer otras siluetas. Manos pálidas tocaban el vidrio por el lado de adentro, como si quisieran empujarme hacia atrás y ocupar mi lugar afuera. Capítulo 10. El idioma de las raíces. La noche siguiente, el aire estaba más denso que nunca. Cada paso hacia el cementerio era como caminar bajo el peso de un manto invisible. Sentía que algo me esperaba con impaciencia, como si la tierra misma supiera que estaba llegando. La tumba de la hermana Magdalena parecía distinta, la hierba a su alrededor estaba marchita. Y del suelo, en lugar de flores, surgían raíces oscuras, gruesas como venas, que se retorcían lentamente. Me arrodillé,
Pero no tuve que pronunciar una sola palabra. Las raíces comenzaron a moverse por sí solas, acercándose a mí. Y entonces vi que no eran raíces comunes, cada una tenía pequeñas grietas en la corteza, formando letras diminutas, como si fueran cicatrices talladas por una mano paciente. Me incliné para leerlas, y un escalofrío me recorrió la espalda. No eran letras de ningún idioma que conociera, pero las entendía, igual que había entendido las sílabas prohibidas. Eran oraciones. Oraciones que yo había rezado en secreto, y que nunca le había confesado a nadie. Este es mi archivo, susurró la voz de la tumba. Aquí guardo todo lo que me han pedido. Cada raíz es un pacto. De pronto, una de las raíces comenzó a crecer más rápido, elevándose como una serpiente. Sus grietas formaron mi nombre. Y debajo, otra frase, la que entregará su voz al tercer toque. Retrocedí. Pero las raíces se movieron con violencia, trepando por mis brazos y piernas, como si quisieran leerme entera, como si mi piel fuera otra página que necesitaban escribir. Aún no es medianoche, dijo ella, pero me gusta prepararme. Sentí como una raíz se enroscaba alrededor de mi cuello, apretando apenas lo suficiente para recordarme que podía cerrarlo en cualquier momento. Y entonces, desde la oscuridad del cementerio, llegaron pasos, no arrastrados, como los muertos, sino firmes, como los de alguien vivo que venía directo hacia nosotros. Tráemelo, ordenó la voz. Él será la última oración antes de que todo se abra. Giré la cabeza, y reconocí la silueta. Era alguien que no debía estar allí. Alguien que jamás había visto la tumba, hasta esta noche. Capítulo 11. El rezo que no se podía detener. La silueta se acercó hasta que la luz tenue de la luna reveló su rostro. Era el hermano Tomás, el joven que ayudaba en la iglesia del pueblo. Traía en las manos una lámpara de aceite, y en su expresión había algo entre el desconcierto y el miedo. «Hermana, ¿qué hace aquí a estas horas?», preguntó, pero su voz temblaba. No tuve tiempo de responder. Las raíces, aún enroscadas en mis brazos, se tensaron como cuerdas vivas y comenzaron a palpitar. Sentí un calor intenso subir desde mis manos hasta la garganta. Y entonces ocurrió, mi boca se abrió sola, y las sílabas prohibidas comenzaron a salir, rápidas, como un río desbordado. No podía parar. Cada vez que intentaba callar, las raíces apretaban más, obligando a mis pulmones a vaciarse en aquella lengua imposible. Tomás retrocedió, pero su mirada no podía apartarse de mí, como si mis palabras lo estuvieran llamando desde dentro. El aire cambió. No era solo viento, era un murmullo colectivo, como si cientos de voces repitieran mi oración al unísono desde bajo la tierra. Y entonces, la tumba de la hermana Magdalena comenzó a abrirse lentamente. No hacia arriba, sino hacia adentro, como si se hundiera en un pozo sin fondo. «No te detengas», ordenó la voz, esta vez resonando dentro de mi cráneo. «Cada palabra tuya es un paso que él da hacia mí». Tomás dejó caer la lámpara. El cristal se rompió y el aceite encendido se derramó sobre el suelo. Pero ni siquiera el fuego pareció importarle, seguía avanzando hacia la tumba, hipnotizado, como si las llamas fueran solo parte del camino. Yo luchaba por cerrar la boca, por romper el rezo, pero era inútil. Sentía que mi lengua ya no era mía, que estaba siendo guiada por algo que sabía exactamente qué decir para abrir esa puerta. Y entonces ocurrió lo peor. Tomás se arrodilló frente a la tumba y comenzó a repetir mis palabras, perfectamente, sin haberlas escuchado nunca antes. Las raíces lo envolvieron a él también. Y en ese instante, la campana del convento sonó a lo lejos, un toque, profundo, prolongado. El primero. Capítulo 12. La noche que la tumba respondió en voz alta. El primer toque aún vibraba en el aire cuando un segundo golpe de campana lo siguió. Más grave, más profundo, como si no viniera del campanario sino de las entrañas de la tierra. Tomás y yo permanecíamos arrodillados frente a la tumba, las raíces apretándonos como si temieran que pudiéramos huir. Nuestras bocas continuaban moviéndose, lanzando aquel rezo imposible que ahora sonaba como un canto fúnebre. El aire a nuestro alrededor se volvió irrespirable, cargado de un aroma metálico y dulce. Entonces, por primera vez desde que la conocía, la tumba no susurró, gritó. «Ya estoy aquí». El sonido no era solo voz, era un rugido que desgarraba la noche. El mármol se resquebrajó en 1000 direcciones, y de las grietas brotó un humo espeso, negro, que se enroscaba como si tuviera vida propia. Dentro del humo, juraría que se movían manos, bocas y rostros que cambiaban a cada segundo. Tomás gritó, pero su voz se ahogó de inmediato. El humo le entró por la boca, los ojos y la nariz, y su cuerpo quedó rígido. Yo intenté apartar la mirada, pero sentí un tirón brutal en el pecho, como si algo quisiera arrancarme desde dentro.
El tercer toque de campana retumbó. ¡Tan! La tierra tembló bajo nosotros. Y entonces la vi. No en un reflejo, ni en un sueño, sino allí, saliendo del hueco que antes era su tumba, la hermana Magdalena. No caminaba. Flotaba a pocos centímetros del suelo, envuelta en vendas ennegrecidas que se movían como si respiraran. Su rostro era pálido, sin vida, hasta que abrió los ojos. Y todo el cementerio se iluminó con esa mirada. Tú me llamaste, dijo. Y sus palabras eran un eco en mi cráneo. Y ahora yo te respondo. El humo se extendió, cubriendo las tumbas cercanas. Las figuras que habían vuelto antes se arrodillaron, inclinando la cabeza como si ella fuera su reina. ¿Ha llegado la hora de cerrar el pacto?, continuó. Uno de ustedes se quedará conmigo, y el otro saldrá para anunciar mi nombre. Sus dedos huesudos se alargaron hacia nosotros. Yo quise huir, pero las raíces me clavaron en el suelo. Su toque estaba a un suspiro de mi piel. Capítulo 13. El pacto del suelo abierto. Su mano huesuda se detuvo a medio camino, como saboreando el momento antes de decidir. Sus ojos, oscuros y profundos, pasaron de mí a Tomás, y luego regresaron a mí con una lentitud insoportable. Uno para las raíces, susurró, y otro para la voz. El suelo comenzó a abrirse bajo nuestros pies, no como un agujero normal, sino como si la tierra misma se abriera en pétalos, dejando ver una oscuridad que respiraba. De allí emergía un viento caliente, cargado de un murmullo constante, como miles de personas rezando al mismo tiempo. Las raíces que nos sujetaban se tensaron. Sentí como las mías tiraban hacia abajo, con una fuerza que me arrancaba las uñas al intentar aferrarme al mármol. Tomás, en cambio, fue liberado de golpe, pero su cuerpo se mantenía inclinado hacia ella, como si la estuviera escuchando en silencio. Tú, muchacho, llevarás mi nombre, ordenó Magdalena. Lo pronunciarás en lugares donde el cielo aún no me conoce. Y cuando lo digas, vendré. Tomás asintió, sus ojos vacíos, como si ya no quedara nada humano en él. A mí, la voz me habló dentro de la cabeza, fría y suave como un hilo de agua. Y tú, hija mía, serás la raíz más profunda. El suelo me tragaba. La piedra se apartaba como si huyera de mí. Y las voces bajo la tierra se volvían más claras. Podía entenderlas, eran todas las oraciones que la humanidad había olvidado. Todas las súplicas que Dios no había respondido, y que ella había reclamado como suyas. No luches, dijo. Aquí abajo. Tus palabras serán eternas. El borde de la tumba ya estaba a la altura de mi cara. Vi a Tomás alejarse. La campana del convento marcando un último toque hueco en la distancia. Y justo antes de que la oscuridad me cerrara por completo, Magdalena inclinó la cabeza hacia mí y pronunció algo que no olvidaré jamás. Cuando alguien rece tu nombre, tú también responderás. La tierra se cerró. Y el mundo, para mí, dejó de existir. Capítulo 14. Las oraciones no dichas. No sé cuánto tiempo estuve en la oscuridad. Aquí abajo no hay días ni noches. Solo un murmullo constante que se enrosca en los huesos. Al principio pensé que esas voces eran las de otros condenados. Pero pronto entendí la verdad, eran pensamientos, oraciones que nunca habían sido dichas en voz alta. Las escuchaba todas. Una madre que, en silencio, deseaba que su hijo enfermo muriera para dejar de sufrir. Un sacerdote que imploraba en su mente por la caída de otro. Un niño que pedía, sin mover los labios, que su padre no regresara nunca. Cada deseo, cada ruego inconfesable, vibraba en este abismo. Y todos llegaban a mí. Magdalena estaba cerca, aunque no la veía. Su voz era como un latido pegado a mi oído. Ahora entiendes, no necesito que recen en voz alta. Basta con que lo piensen. Y tú responderás. Y respondí. Sin querer. Comencé a contestar a esas oraciones con susurros que viajaban por raíces invisibles hasta la superficie. No elegía qué decir, las palabras brotaban solas. Dulces y terribles. Prometiendo cumplir lo que pedían, pero siempre reclamando algo a cambio. A veces sentía como una de esas raíces se tensaba. Como si se hubiera completado un pacto. En esos momentos, un calor ajeno me atravesaba. Y sabía que, en algún lugar del mundo, alguien estaba recibiendo aquello que había deseado, deformado, retorcido. Una noche, o lo que aquí abajo pasa por noche, escuché un pensamiento tan claro que quiero verla otra vez. Quiero que regrese, aunque no sea igual. Era la voz de Tomás. Magdalena rió, y el eco de su risa hizo que las raíces a mi alrededor se agitaran como serpientes. Él te llama, dijo. Y cuando salgas, no volverás sola. La tierra sobre mí comenzó a moverse, y una grieta de luz se abrió, derramando un resplandor frío en mi prisión. Y entonces lo entendí, la próxima vez que subiera,
No sería para escuchar, sino para caminar entre ellos. Capítulo 15. La última respuesta. La luz que se filtraba desde la grieta no era del sol. Era un resplandor gris. Como si el mundo allá arriba hubiera olvidado el color. Las raíces se apartaron de mi cuerpo lentamente. Como dedos que se despiden con desgana. Y sentí que algo dentro de mí, algo que ya no era solo mío, me impulsaba hacia la superficie. Cuando atravesé la tierra, el cementerio estaba desierto. No había campanas. Ni viento, ni siquiera el canto de los grillos. Solo silencio, y Tomás. De pie frente a la tumba. Con los ojos vacíos y una sonrisa que no le pertenecía. Te llamé, dijo. Como si fuera lo más natural. Y viniste. Quise responder. Pero mi voz salió más grave. Más profunda. Con un eco que no era humano. Siempre respondo. Tomás se arrodilló. Y detrás de él, desde las sombras entre las cruces, comenzaron a aparecer figuras. Algunas eran los muertos que había visto antes, otras, rostros nuevos, desconocidos, pero todos con la misma mirada hambrienta. Formaban un círculo perfecto alrededor de nosotros. En ese momento comprendí, no había vuelto sola. Sentía sus presencias dentro de mí, sus voces mezcladas con la mía, como un coro invisible que aguardaba mi señal. Tomás inclinó la cabeza y pronunció mi nombre en el idioma prohibido. Fue como abrir una puerta. Las figuras se acercaron. Y el aire se llenó de un susurro que crecía hasta convertirse en un rugido. Hoy, dije. O quizás lo dijimos todos a la vez. Empieza la verdadera misa. La tierra tembló bajo nuestros pies. En las lápidas cercanas. Aparecieron grietas como si quisieran unirse a la ceremonia. Las raíces asomaron, agitándose. Y supe que no habría vuelta atrás. Yo era ahora la tumba que respondía oraciones. Lo último que vi antes de que todo se oscureciera fue a Tomás sonriendo, y detrás de él, el retrato de la hermana Magdalena, con los ojos bien abiertos, como si me estuviera bendiciendo. Y entonces, alguien, en algún lugar, pensó en mí. No dijo nada, no necesitó, y yo, respondí. Epílogo. El rezo que abrió otra tumba. Desde aquella noche, el cementerio nunca volvió a dormir. Las raíces se movían bajo la tierra incluso a plena luz del día, y el aire tenía un zumbido constante, casi imperceptible, como si una oración eterna se repitiera sin pausa. Yo habitaba entre dos mundos, arriba, donde caminaba como una mujer viva, y abajo, donde las voces nunca dejaban de llamarme. Mi nombre, pronunciado en secreto por desconocidos, me arrastraba de un lugar a otro sin importar la distancia. Cada pensamiento oscuro, cada deseo prohibido, era un golpe en la puerta que yo misma me había convertido en abrir. Tomás cumplió su papel, viajó lejos del convento, llevando en susurros el idioma prohibido a oídos que no sabían defenderse. Allí donde lo pronunciaba, una raíz se enterraba y una tumba se preparaba para responder. Pero no fue él quien trajo el último regalo. Una tarde, en un pueblo que nunca había oído nombrar, alguien pensó, ojalá escuchar la voz de mi hijo, aunque ya no esté. No lo dijo, no lo escribió, solo lo sintió, y yo lo oí con la claridad de un trueno. Fui hasta allí, y al llegar, supe que algo estaba cambiando. La oración no me llamaba a mí sola. Había otra presencia respondiendo junto a mí, una voz más antigua, más profunda, que resonaba desde una tumba que no conocía. Por fin te encuentro, dijo. La tierra a mis pies se abrió, y de ella salió una figura que no era Magdalena, ni uno de mis muertos. Su sonrisa era nueva, y sus ojos tenían la misma oscuridad que los míos. No eres la única que responde oraciones, susurró. Ahora somos dos, y el mundo es grande. Y en ese instante comprendí, lo que habíamos comenzado en una tumba perdida, estaba a punto de multiplicarse, porque siempre habrá alguien que rece en silencio, y siempre habrá alguien dispuesto a contestar.